historia. Para comprender el origen del concreto compactado con rodillo, debemos conocer su historia. Los inicios de este tipo de procedimiento constructivo son muy cortos y se inician en el año de 1960 en Taiwán con la construcción de la presa de Ximen. Luego en Italia se construye la presa de Gera en el año 61. Durante este periodo hasta los años 70, muchos ingenieros civiles propusieron la utilización del CCR en la construcción de presas por gravedad, entre ellos un destacado ingeniero de la Universidad de California, en Estados Unidos, el señor Jerome Maurice Rafael. Era un investigador en esta universidad y a él le interesaban mucho los temas que tenían que ver con las técnicas de construcción de presas en hormigón. Él propuso que se podía realizar la combinación de este tipo de técnica del concreto compactado de rodillo porque se podía hacer los núcleos de las presas en hormigón que tenían caras en enrocado. Entonces él propuso y desarrolló muchos artículos donde él incentivaba a la aplicación de este tipo de tecnología. Luego en el año 1974 se vuelve a experimentar la construcción del CCR en Tarbela, la presa de Tarbela en Pakistán. Los resultados allí obtenidos fueron de gran envergadura y esa experiencia sirvió para que se desarrollaran nuevas tecnologías y se mejoraran los procedimientos. Todo eso pues en la construcción de presas. Ya en la construcción de vías, los inicios se realizan en España alrededor de los años 70 con la construcción de vías en urbanizaciones con tráfico liviano, luego se trasladó a rurales, luego se mejoraron las técnicas y se extendió hasta la construcción de vías principales y actualmente a muchas autopistas. Otros países de Europa, de Oriente, de América, han mejorado las experiencias de este tipo material. En nuestro país, esta tecnología se inicia en el año de 1994 con la construcción de la presa de Porsche 2. A raíz de que la experiencia fue positiva, se transfirió a la construcción de la presa de la Miel 1 entre el año 2000 y 2004 y sirvió para que en el año 2014 se construyera de forma muy similar la hidroeléctrica de Ituango. La construcción de vías en Colombia sí ha tenido muy poca acogida, ya que en nuestro país solamente se ha utilizado bajo el esquema de bases estabilizadas y de sus rasantes estabilizadas. Esto desde el año 2000. Aunque los resultados han sido magníficos porque ha mejorado la calidad del asfalto, las losas de los pavimentos rígidos, no solamente en vías, también en las pistas de aterrizaje de aeropuertos y en obras de drenaje. ¿Qué es el concreto compactado con rodillo? Entonces podemos definirlo como un concreto seco con asentamiento cero. Asentamiento cero porque no es un concreto fluido, porque es un concreto que tiene una disminución de agua y la variedad o la calidad de materiales son totalmente diferentes a un concreto convencional. Esto es un concreto de trabajabilidad que consolida por vibración externa con rodillos vibratorios o equipos vibrocompactadores. En esta técnica se relacionan tecnologías del concreto y mecánica de suelos, que es algo muy importante. También se utilizan equipos comunes y de amplia asistencia dentro de las empresas constructoras, lo que quiere decir que no necesitamos equipos especializados para realizar esta técnica. Lo mismo para su transporte, colocación, distribución y compactación. Por eso se convierte en un material atractivo de construcción que maneja un bajo costo a raíz de la cantidad de volúmenes que se puede manejar. Los contenidos de cemento son muy bajos porque pueden ir entre 60 y 200 kilogramos por metro cúbico. Debemos tener en cuenta que estas relaciones es de acuerdo al diseño y al trabajo que se va a realizar. Este material se diseña inicialmente en laboratorio teniendo en cuenta los materiales que se va a utilizar. Si es una base, el material, si es un material de río, si es un material de peña. Previamente se han realizado unos estudios y unos trabajos en laboratorio que nos va a arrojar la cantidad de cemento y la cantidad de agua que este material se le debe adicionar. Hay que decir que el contenido de cemento es similar al de un concreto convencional vibrado y por lo tanto muy superior al de una base granular estabilizada.
El contenido de agua es similar al de una base granular estabilizada con cemento, pero muy inferior al de un concreto convencional vibrado. Las diferencias entre las propiedades del concreto convencional y un CCR obedecen básicamente en proporciones de mezcla, la gradación de los materiales y los contenidos de vacío. Por eso anteriormente explicaba que todo este procedimiento debe realizarse con antelación en el laboratorio, porque los materiales deben ir allí es donde se le van a hacer las propiedades, se van a hacer el estudio de propiedades, se va a hacer el estudio que tiene que ver con humedad y con otras propiedades que van a tener los materiales. Método de diseño de la mezcla CCR. Dosificación por ensayo de consistencia. Este método está basado en el análisis de la trabajabilidad de la mezcla para CCR, de tal manera que ésta pueda ser lo suficientemente seca para soportar el peso del equipo de compactación y lo suficientemente húmeda para permitir una adecuada distribución de la pasta en toda la mezcla durante las operaciones de mezclado y compactación. El equipo utilizado para dicho análisis es el consistómetro BEP, el cual está compuesto por una mesa vibratoria de frecuencia y amplitud fija y contenedores metálicos de un volumen conocido. Este método de medida de consistencia es una variante del cono de Abraham. Es útil para estos casos de mezclas secas o reforzadas con fibras. Se procede de la siguiente manera. El cono de Abraham se coloca dentro del recipiente del consistómetro y se procede a hacer la prueba de deslumbre. Luego se retira el cono y se coloca el disco sobre el espécimen en fresco y se procede a vibrarlo con una acción de 3000 CPM, compactaciones por minuto, con una aceleración de 3 a 4 G. La consistencia se mide en segundos. BEP indica el tiempo transcurrido desde que se inicia la vibración hasta que se compacta el hormigón, dando una superficie horizontal, la que se aprecia por medio de un disco transparente que está colocado sobre la parte superior del espécimen y que acompaña al descenso de la mezcla durante el ensayo. Este ensayo no solo permite medir la consistencia dada por el asentamiento del hormigón con el cono, sino dar una aproximación de la docilidad del hormigón fresco al indicar la facilidad de compactación del hormigón y la facilidad de adquirir la forma de un molde dado mediante las vibraciones. Existen unos estándares para determinar la consistencia. Entonces, de 30 a 18 segundos se considera una mezcla extremadamente seca. De 18 a 10 segundos se considera una mezcla muy seca. Y de 10 a 5 segundos se considera una mezcla seca. Por ensayo de compactación por impacto. Este método está basado en la pérdida de resistencia en una mezcla para CCR, que puede ocurrir por un contenido de humedad arriba o abajo del valor óptimo, debido a la variación en la relación agua-cemento. El objetivo del método es establecer el valor del contenido óptimo de agua y de la densidad máxima para la mezcla de CCR, utilizando el método de ensayo de Proctor modificado ASTM D1557. Los valores obtenidos pueden utilizarse durante la construcción de la capa de CCR con el objetivo de verificar el grado de compactación de la misma. Una vez determinado el contenido de humedad óptimo de la mezcla, se realizan variaciones en las proporciones de cemento hasta seleccionar el contenido
de cemento con el cual se alcance la resistencia requerida. El equipo utilizado para este ensayo son el molde de compactación y el martillo de compactación. El molde de compactación deben ser cilíndricos de paredes sólidas fabricados con metal y con las dimensiones y capacidades establecidas. El martillo de compactación es un martillo metálico que tenga una cara plana circular y debe cumplir con las dimensiones establecidas por la norma. Materiales para una mezcla de concreto compactado con rodillo. Los materiales que componen el concreto compactado con rodillo son los mismos que los utilizados en un concreto convencional: cemento, agregados, agua y algunas adiciones de cenizas volantes, escorias, etc. y unos aditivos que suelen ser retardantes de fraguado. El cemento a utilizar puede ser cemento Portland tipo 1, tipo 2, cuyo contenido en la mezcla oscila entre un 10 y un 17% en el peso seco de los agregados. Los agregados pueden ser gruesos, gravas y finos, arena, los cuales constituyen aproximadamente entre el 75 al 85% del volumen de la mezcla. La calidad de los agregados depende de las propiedades deseadas del CCR, principalmente en su resistencia. Para un CCR de alta resistencia es necesario un agregado de alta calidad, los cuales se obtienen en las quebradas, lechos de los ríos. Para un CCR que no está sometido a esfuerzos o no está expuesto a condiciones de congelamiento y descongelamiento mientras está húmedo, puede ser usados agregados de baja calidad. El agua. La relación agua-cemento comparada con el concreto convencional presenta valores bajos en un orden del 0,4%. El agua utilizada en una mezcla de CCR debe estar libre de cantidades excesivas de álcalis, ácidos o materiales orgánicos que puedan inhibir la adecuada ganancia de resistencia. La mayoría de las mezclas de CCR requieren de entre un 90 y un 110, de 90 a 110 kilogramos de agua por metro cúbico para agregados de tamaño máximo mayor de 2 pulgadas o 50 milímetros. Los aditivos. El empleo de estos aditivos en el CCR se da generalmente cuando se quiere más tiempo en el proceso de tendido y compactación, para lo que se utilizan aditivos retardadores de fraguado. Método de diseño para concreto compactado con rodillo. Como primera medida debemos tener conocimiento de la resistencia y la durabilidad a la cual queremos llegar con nuestro proyecto. Esto nos permitirá seleccionar los materiales adecuados para tener garantía de esta resistencia y de esta durabilidad. Dentro del proceso se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: la selección de los materiales y verificar de dónde provienen, la manipulación y almacenamiento de estos mismos para evitar contaminaciones de ellos y que pierdan propiedades. En la parte de la mezcla, que sea una mezcla homogénea, que cumpla con las condiciones y características que la norma pide. Hacer un seguimiento o chequeo de lotes para tener una trazabilidad del producto, para saber si sí está cumpliendo con el tiempo de fraguado y con las demás características que requiere el proyecto. Tener una planeación de producción, sabiendo que cuenta con los recursos de las materias primas para fabricar el concreto, es muy importante para poder tener éxito en la obra, o sea, para que se puedan cumplir con las proyecciones y cantidades en los menores tiempos posibles, generando así una rentabilidad para el proyecto. La parte de transporte también es muy importante. Recordemos que entre más rápido se extienda el material, más rápido se acaba la obra, generando mayor rentabilidad para el proyecto. El control de calidad es tal vez el más importante, es lo que le da la estabilidad al contratista y le da también la certeza de que los materiales y los procesos anteriores se cumplieron 100%.
Proceso constructivo de concreto compactado con rodillo. Este proceso inicia en el momento en el que la planta cargan los camiones de volteo, doble troques o volquetas con el material hacia la obra donde estamos ejecutando el proyecto. Es importante tener en cuenta con el transporte que se deben calcular los tiempos y se deben calcular las rutas más indicadas. Esto nos permitirá tener un rendimiento en el proyecto y asimismo aumentar las utilidades. También nos va a evitar tener problemas de manejabilidad de la mezcla. Recordemos que entre mayor tiempo se va endureciendo el material y esto va perjudicando la labor normal de la obra. También se pueden tener, si no se garantiza una planeación adecuada de este transporte, obviamente no se va a entregar a tiempo en obra y esto va a generar demoras, atrasos que se pueden ver reflejados en la calidad de la aplicación del material, generando más adelante agrietamientos. Durante el proceso constructivo, una de las partes importantes es el extendido y el nivelado. Una vez que el material llega a través de las doble troques hacia la obra, es evacuado en la máquina pavimentadora, en la cual tiene un espacio ideal para este material. Esta máquina lo que va haciendo es extender el material y a su vez nivelándolo. Después de este proceso hay que darle una nivelación y un acabado final, el cual se hace con una máquina que es llamada vibrocompactador, que puede ser de llanta o de rodillo. Es importante mantener humectado nuestro concreto para que tenga un fraguado ideal. Después de que nuestro concreto alcanza la resistencia máxima, se deben tomar muestras de laboratorio, la cual nos garantice que el concreto sí cumplió a cabalidad con el diseño que se había establecido. Una de las partes fundamentales en el proceso constructivo es el curado. En los concretos compactados con rodillo, o también llamados pavimentos rígidos, se debe asegurar el curado, ya que esto es lo que nos garantiza la resistencia como tal del concreto. En los comienzos de los pavimentos que eran construidos, estos se hacían sin juntas y se presentaban fisuras con el tiempo. Esto dio pie para que se garantizara que esto no se presentara naturalmente, sino fuera de una vez hecho a través de unas cortadoras, y se dejó por norma que se hicieran inducidas cada 12 o cada 15 metros para evitar futuros agrietamientos. En la parte superior se aprecia la secuencia de cómo es la fabricación y el proceso constructivo del concreto compactado con rodillo, que inicia en la planta de concreto con el suministro a través de doble troques o volquetas al sitio, luego con la extendida del material, después pasa a la compactación con los vibrocompactadores de rodillo o de llanta, esperando el tiempo ideal para que alcance la resistencia máxima y empleando máquinas adecuadas para el corte y haciendo las juntas transversales y luego haciendo el tratamiento de estas juntas. La aplicación del concreto compactado con rodillo es común verlo en vías de baja velocidad, máximo 40 km por hora, en instalaciones militares, puertos y muelles, centros de distribución, calles, carreteras y estacionamientos. El concreto compactado con rodillo presenta una serie de ventajas como son: mayor facilidad para su aplicación, ya que la mezcla se puede preparar en el sitio donde se desarrolla la obra. Instalación de grandes volúmenes en tiempos cortos. El uso del concreto compactado con rodillo es más económico. Se puede utilizar maquinaria común como la que se utiliza en aplicación de asfalto, en el proceso de extendido y compactado de obras complejas. Esta imagen corresponde a la fábrica de Hyundai de 213.000 metros cuadrados y 22 centímetros de capa de espesor de concreto compactado. El concreto refleja hasta 3 veces más la luz que el asfalto, por lo que se puede reducir la iluminación hasta en un 30% sin comprometer la visibilidad en las horas de la noche. De acuerdo con el Massachusetts Institute of Technology, los pavimentos de concreto pueden reducir el consumo de combustible
hasta en un 3%, ya que al ser un material duro no se produce hundimientos como ocurre con el asfalto. En las de tráficos livianos, el concreto compactado con rodillo se puede colocar con rodillo vibratorio. En la preparación de la mezcla se utiliza una menor cantidad de agua. Al aplicarse menor contenido se reduce la permeabilidad y aumenta la durabilidad. Se puede realizar mezclas con agregados de menores especificaciones que el concreto tradicional. Se aprovechan los agregados que se encuentren más cercanos a la zona donde se realice la obra, minimizando tiempo y costos. En la imagen se aprecia un rodillo vibratorio y material de Puente Quetame cercano al municipio de Fosca donde se realiza la obra. Otra de las ventajas es que las obras realizadas con concreto compactado con rodillo presentan mayor durabilidad cuando no hay presencia de arcillas en la mezcla. Además, las vías hechas con concreto compactado pueden ser diseñadas hasta por 50 años y duran 3 veces más que las vías hechas en asfalto, como se puede apreciar en la gráfica. El mantenimiento posterior es más económico. Tienen mayor resistencia a las características mecánicas con menor cantidad de cemento. Esta es una imagen de la vía terminada en Fosca, Cundinamarca, a la cual se le colocó el sellante para las juntas y dilataciones. Ahora vamos con algunas de las desventajas. En el caso de las vías, si no se rellenan las juntas, se produce filtraciones y deterioros apresurados del pavimento, como se aprecia en esta foto. Hay casos de desgaste superficial acelerado en el CCR cuando no se ha realizado un curado eficiente. El concreto compactado con rodillo no es suave como el concreto normal, ni tampoco es muy estético. Cuando se ha extendido con motoniveladora no se ha logrado obtener buena regularidad superficial. Es verdad que no es necesario maquinaria especializada para el proceso de instalación, pero si no hay equipos eficientes, como es el caso del rodillo que no cuente con el peso adecuado, se deberá realizar varias pasadas a la capa porque se corre el riesgo que quede mal compactado, causando deficiencias en la resistencia. En la construcción de presas se puede presentar erodabilidad, es decir, se presenta erosión o arrastre de materiales en la parte inferior debido a la velocidad de las aguas. En esta imagen de la presa de Lewisville en Texas, que al parecer tiene una pequeña filtración por debajo de la base de la presa, podría causar un desastre. En la parte inferior vemos una tomografía eléctrica de una presa para determinar el valor de la resistibilidad real y su distribución en el subsuelo a partir de las mediciones realizadas en la superficie. Algunas de las precauciones que se deben tener en cuenta cuando se realiza una obra con concreto compactado con rodillo son: se debe realizar una buena dosificación de la pasta, ya que el exceso origina el efecto colchón. La mezcla debe ser lo más seca posible para evitar el hundimiento del vibrocompactador, pero debe tener una humedad que permita la distribución del mortero. Debe haber lo suficiente cohesión entre cada una de las capas para que resista la carga hidrostática. La imagen es de la presa de Zapotillo en Jalisco, México, compactada con rodillo vibratorio. Aplicaciones. Se usa en la construcción de losas industriales para soportar las cargas a la flexión, contrapisos, diques de gravedad, pistas de aeropuertos. Esta imagen corresponde a la pista internacional El Dorado en Bogotá. La imagen corresponde a la presa de Porce 2 en Antioquia.